¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Es un placer para nosotros estar con ustedes aquí en este programa de los amigos de Urantia, que por cierto nos faltó algo. Ah, sí. Bueno, ahí estamos entonces. Pues sí, hoy vamos Y a nos llegó el continuar el primer tema. comentario. Perdón, hola Cris. Hola Arturo, buenas noches. Ahí está. Gracias Arturo por vernos. Sí, Pues sí, hoy vamos a continuar el tema de lo que es la evolución del concepto de Yahvé y cómo se relaciona con el pueblo hebreo y cómo impacta en el presente el concepto de Yahvé. Que como habíamos explicado, ok. Yahvé era un concepto tribal de Dios que tenían los judíos, la tribu de los judíos, la tribu nómada. Y Moisés, de alguna manera, eleva el concepto al presentar al Altísimo fusionado con este concepto y lo eleva a un Dios creador que está por encima de los otros dioses. Así de esta manera, él eleva el concepto para que ya no sea el Dios de una tribu, sino el Dios que está sobre todos. Aunque claro, siguen creyendo en otros dioses. Eso vamos a estar viendo en un documento. Voy a ir compartiéndolo aquí. Muy bien. Así es. Aquí andamos listos para los catorras. Ok. Ok, Yo pues mando déjame la chancla compartir. y ustedes reciben. Ok, déjame compartir la pantalla. Aquí tengo la paginilla. Para ir rapidito porque tenemos poco tiempo. Ok, aquí está. Entonces, Irmi, vamos a leer no, el que sigue. Déjame ¿Y para moverlo. qué pones eso? Pues porque íbamos a leerlo, pero como el tiempo no... Ah, ok, esto ya lo leímos aquel día. Sigue esto. Muy bien. Ay, Aquí veo ay, la ay. foto esa que dice Yahvé y su consorte Acera. Así es, sí. Sí, porque los... Bueno, era un dibujo. Sí, sí, porque en algunos casos, eso es bien gracioso. A Dios lo ponían con esta otra diosa como su pareja y tenían por hijo a Baal. Imagínate, o sea, cómo los conceptos Baal. varían según la tribu semítica. Sí. Y Baal era ese dios que pedía que sacrificaran a sus niños. Había uno que sí, porque habían varios Baales, pero había un Baal porque Baal significa señor, o sea, o propietario. Se le llamaba Baal a los dioses que tenían propiedades, tierras, que tenían como propiedad una tierra en particular y los ¿A qué judíos te pues suena luchaban porque... eso de las propiedades? Es como luciferino, ¿no? Es más Sí, como Monopoly. pues sí, como Monopoly. Pero fíjate, Sí, Lucifer en su manifiesto, y lo sé porque ayer la charla fue acerca de eso. Eh, sí, estaba, habla en su manifiesto de que Dios nos quita, o sea, que somos libres de hacer lo que sea. ¿Y qué ocurre cuando pasa eso? Pues te sientes con la libertad de esclavizar a otros, ¿sí? sí. Que Y eso son le pasó. más nobles, más leves en su líbido, o yo no sé.
Y nos dice aquí que pues ya veis su consorte Aserai, como dices, Baal es el señor de Sí, cuando ni siquiera Dios se pronuncia como yo soy el Señor. Él dice yo soy el que soy. sí. Por eso también Es depende el de yo cómo, soy. sí, de cada época. En cada época el concepto varía. En este caso, pues Yahvé tenía una esposa y tenía un hijo. ¿Y qué pasa? Que también hay otros casos donde Yahvé tenía dos hijos. O sea, existía solamente Yahvé y sus dos hijos, que era Lucifer y Salem, que significa el lucero de la mañana y el lucero de la tarde. Y ahí vienen los conceptos de las estrellas de la mañana y las estrellas de la tarde, que son estas órdenes de seres. Porque tú ves que cómo la revelación impacta en las mitologías del ser humano y en los conceptos que van construyendo a medida que pasa el tiempo. Pero fíjate qué curioso que en la Biblia presentan a Yahvé como divorciado, porque no quiere que le hagan tortitas de pan a la madre del Que cielo no a le cena. hagan sombra. Así que no la adoren. ¿Por qué? Porque obviamente en el concepto de estos judíos hay una monolatría, que es la monolatría, es una creencia de que hay muchos dioses, pero solo adoras a uno. Entonces habían El judíos, yo. sí, el dios Yahvé, el dios Elohim o el dios El, dependiendo. Porque sí, en la Biblia, por ejemplo, hay conceptos donde Elohim es el dios de dioses. Es un dios que tiene unos hijos, o los llamados hijos de Dios, los dioses, dependiendo de la época. Y está el Yahvé, los Yahvéitas, que tienen el concepto de un solo dios, monolatría, o que solamente hay un solo dios y los demás son falsos. O sea, ha habido todo este proceso de evolución para alcanzar el monoteísmo auténtico, que es el que tienen los judíos actualmente. Y por eso es que los Bueno, judíos tienen toda esa esto evolución. viene siendo porque el hombre hacía Dios de todo. El Dios de la lluvia, el Dios del sol, el Dios de la Así es. oscuridad, el Dios de la mañana, el Dios del Sí, bosque, el Dios del mar. sí. Por eso es que los conceptos de Dios son un constructo humano basado en esa realidad espiritual. Pero obviamente el hombre tiene que adaptar esa realidad espiritual a su medio ambiente, a su cultura, a su contexto y a sus necesidades. Entonces ahí nace estos conceptos y esta religión en particular según las necesidades de ese momento. Pero a medida Exacto. que uno se va calmando, ya no está en una lucha por supervivencia, entonces podemos ir con más claridad alcanzando al Dios interior real que se oculta. ¿Por qué? Porque lo ocultamos en medio de tantos prejuicios y creencias primitivas que ocultaban esa realidad. Entonces por eso es que es un proceso de Ok. crecimiento evolutivo. Ajá, Y ya yo ves, si ellos no pueden pronunciar el tetramatón, sí. Entonces ellos usan cualquier nombre. lo mencionan de Sí. Ellos tienen un nombre sagrado y entonces ellos usan como que otros apelativos, otros nombres para no usar eso porque si no sería pecado, sería romper uno de los mandamientos de los 10 mandamientos. Pero es curioso que los judíos, los que eran politeístas, adoraban todos esos nombres. O sea, todo, Shaddai, Elohim, el Elión, todos ellos eran muchos dioses distintos. Y Yahvé era uno más. Entonces, ahí, fíjate, por eso es que se dice que eran politeístas y van evolucionando a la mono. Ellos eran politeístas, luego se vuelven enoteístas, luego se vuelven monoteístas, no, monolátricos. Y luego llega el uno monoteísmo, de que es un los proceso. mandatos, Sí, ajá, uno de los mandatos era no hacerte imágenes de nada sobre el cielo, sobre la tierra o sobre el mar. Pero ujú, el pueblo judío o hebreo, cuando Moisés los guiaba, se paraban, se pararon y adoraron un becerro. Y se supone que eso era parte del mandato de no hacer.
Sí, porque Hace los días judíos, porque fíjate, algo bien hablábamos de esto. curioso. Sí, Sí, porque la palabra Elohim, si no me equivoco, en sus caracteres hebreos antiguos, el hebreo arcaico, está representado como un toro que es un pastor. Es un toro con un cetro de pastor. Por eso se llama el pastor, el pastor. El Señor es mi pastor. Y el concepto era un toro poderoso con un cetro como que guiaba a las ovejas. ¿Por qué? Porque eran que es el pastores. mismo concepto en la India, según Krishna. ¿Tú has leído la Bhagavad Gita? Hace tiempo, pero no me acuerdo bien. Hace mucho. No, Ajá. no creo que lo leí Pero completo. también, pero también tienen su toro poderoso que va a las batallas y triunfa. Sí, Entonces, incluso, sí, y eso pasa mucho porque por el culto a los animales. ¿Por qué? Porque el ser humano viene de muchas creencias arraigadas y los grandes maestros como Akenatón, Moisés, siempre han luchado por elevar el concepto de Dios a la realidad más auténtica posible dentro de la época. Moisés tenía las tradiciones de Melquisedec, el pacto de Melquisedec con Abraham, y lo que intenta es restaurar ese concepto de super Dios. ¿Por qué? Porque en aquella época hay muchos dioses tribales, dioses menores. Viene Melquisedec y te presenta un Dios que fíjate, está por encima de todos, el Helio, el Altísimo. Moisés sí embellecía los conceptos que los hombres de ese tiempo tenían acerca de Sí, Dios. era un Algo personaje que bien instruido. nos hace falta Sí, actualmente. Embellecer sí. los conceptos de otros y darles la quinta revelación como, o sea, embellecerlo con lo que conocemos de la quinta revelación. Como lo hizo Pablo Porque en Areopago. es, a Le fin de digo, ese Dios cuentas, de... Sí, sí. el Melquisedec fue lo que enseñó también la realidad y también a embellecer los conceptos humanos. Sí. Y se Vamos los a dijo iniciar la claro. lectura, ¿qué te parece? Sí, vamos. Mande. Dale, dale. Sí, porque si no nos quedamos hablando y no vamos Sí, al tema, pero sí. Ahí cuando voy los cambiando. escritores posteriores redactaron que Israel había sido infiel y se había alejado, realmente era verdad, salvo con el hecho de que nunca la nación había mantenido una fidelidad total, una verdadera integridad religiosa. Por lo tanto, técnicamente no habían sido infieles, sino que siempre, en menor o mayor grado, habían estado en ese estado. Evidencias arqueológicas y bíblicas del uso de piedras de las terafim o postes sagrados sin nombres con componentes de dioses cananeos como la terminación Baal lo demuestran. Solo en la época del exilio y bajo la reorganización de Esdras, aquello cambió. Sí. Como Esdras, los... Sí. Yo creo que era un sacerdote y profeta, si no me equivoco. no, Esdras era un escriba, Escriba eso mismo. Sí. El que era compiló un la ley. escriba y copista, sí, Sí, él fue el que dice compiló que él las descubrió la escrituras, ley y cogió y se la presentó a ellos para restaurar la antigua gloria de Moisés, de ese conocimiento que exactamente, se había perdido. ¿Por qué? Porque los judíos estaban en un caos, en dioses aquí, con, dioses allá. con Tenían, apoyo de uf, los sacerdotes. sí, Recuerda que no toda la gente sabía escribir y leer, ujú, eran pocos los que hacían. sí. Y fíjate algo bien curioso, cuando dice Dice piedras de la Arturo suerte. que era profeta y escritor. Ajá, entonces sí, sí. Porque estaba guiando al pueblo hacia, ¿cómo es? Hacia ¿cómo era? Volver al camino, como decían. Volver a la senda antigua. Ese concepto de volver a la ley que se había perdido. ¿Por qué? Porque los judíos, pues,
cada vez que salían decían una cosa o decían otra, porque tenían muchos conceptos de Yahvé mezclado con dioses. Y fíjense algo curioso. Algunos de los dioses cananeos tienen un equivalente de Yahvé, que es el concepto de él. Él es un término que puede significar un dios sobre todos o puede significar dioses también. O sea, él era cualquier dios cananeo, pero había uno que era un equivalente de Yahvé, que era él como el dios que está por encima de los Son dioses. los cananeos, son los hijos de Caín. Los cananeos, entiendo que eran también parte de los semitas, hijos de Sem. Pues sí, ¿no? Deben ser ¿Ves? hijos de, Vecino, o sea, el incluso dice el pueblo de libro que se Caín. unía, sí, y dice que incluso se unieron con los judíos o con los hebreos en aquella época. A ver, nos dice algo de Esdras, que era más tipo pastor, porque la historia bíblica, Esdras y Nehemías exhortan al pueblo de Israel para reedificar el templo. Ahí está. Sí, Esdras era el escriba, Nehemías era el profeta. Gracias al conocimiento de Esdras de las escrituras, de la ley, de los mandatos, Nehemías se apoya en eso. sí, Nehemías, como buen profeta, tenía más conocimiento eh, empírico, bueno, no, es tradicional, o sea, se lo habían pasado de viva voz, sí. Y el todo eso va conocimiento. llevando al monoteísmo, al establecimiento del culto y la institución del judaísmo. O sea, ya ahí es como que nace el judaísmo como tal, porque antes lo que había eran religiones de diferentes profetas que aparecían. Por ejemplo, el culto de Moisés no es judaísmo, tampoco. O sea, Moisés crea una religión viva basada en la experiencia de la liberación y todo ese proceso. Y había una serie de reglas que tienen que ver porque estaba en el desierto. El judaísmo tradicional, pues como que establece reglas como tabú, Bueno, por la fe de que Dios lo dijo. Entonces son contextos distintos, pero que usan lo mismo. no, Moisés no podía ser, o sea, no, era judío, pero recuerda que lo, como, como egipcio, ¿no? Como, sí, Sí, él como hijo tenía, de ya ven, Faraón. sí, era mitad hebreo y mitad egipcio. Viene de estas dos culturas y tiene el conocimiento de Salem, el conocimiento egipcio de Dios, más entonces tiene el conocimiento de el concepto de su pueblo, la tribu de los semitas, beduinos. Y lo que hace es como que integrar todo y Así es. con todo ese conocimiento guiar al pueblo para hacer una mejora de su religión. Porque eso es lo que hace, eleva su religión. Pero los judíos han tenido Bueno, muchas subidas y bajas. Aunque el concepto se usaba ahora sí que fue diferentes. una, él sí era como un reservista, yo creo, porque Sí, el hecho de haber nacido judío y, o hebreo y a su nacimiento tener que haber sido abandonado para que lo recogiera alguna mujer egipcia, y además que haya sido la hija de Faraón, o sea, su poder era bastante, sí. pero reconocía espiritualmente al único Dios, porque Sí, le habló el ángel. sí. Por eso era un profeta, pero también un vidente. Vidente porque tuvo alguna experiencia sobrenatural que le guió hacia algo. Obviamente que la historia bíblica, como dice el libro de Urantia, es muy corta, o sea, no abarca muchas cosas que hizo Moisés y tal vez exagera algunas cosas para elevarla con muchos milagros, muchos portentos y Sí, destrucción. Pero sí pasaron cosas donde sí Moisés salvó al pueblo de Israel y lo sacó de Egipto. Aunque en medio, o que la historia es distinta porque fue en medio de una guerra que así, está registrada que en tablas, que cuenta como un ataque terrestre y marítimo de dos pueblos que lucharon contra Egipto y ellos aprovecharon para escapar. Imagínate.
La gran huida, es como el gran Sí, escape. Sí. bueno, estas historias bíblicas eh, son buenas, pero fíjate que hay una cosa, se toma estos cuentos, porque son cuentos, de otras historias de otros pueblos que se fueron uniendo y hacen toda una película hollywoodense ahí en eso. Sí, es un sincretismo. ¿Por qué? Porque como los Sí, judíos no tenían algo que les inspirara, que elevara su ego nacional de pueblo elegido, entonces toman las historias seculares de los hebreos, sus historias reales, sus registros, sus crónicas, y luego en Babilonia, pues pero las ocurre. funden. Sí, y crean esta nueva historia donde ya Dios pasa a ser como que es el Dios verdadero que está con ellos y está en contra de Egipto, está en contra de los otros. Pero que en realidad muchas Imagínate veces, sí, pero es humano, que o sea, el esté en humano contra de no es otro. nuevo. Sí, aún hoy pasa, hoy tú vas a la iglesia y piensan que están haciendo juicio contra las naciones y que el Señor está con ellos y todo eso, y cogen a Dios para amenazar, es lo Sí, mismo, o sea, son patrones humanos. Dios siempre ha estado ahí, o sea, tú te das cuenta, Dios ha estado ahí, aquí y allá con todos. Solamente que las historias pues se adaptan al ego pues de claro. un grupo. Pero al final, ¿Qué hizo siempre, Jesús? Abrazó a todos, a su pueblo y a los gentiles. Bueno, hablando de gentiles es todo el resto del mundo, sí. Porque así les decía. el de Oye, abajo, el mira, de mira, abajo. fíjate, antes de decirme, esto es bien interesante, esto es bien importante esto. Porque lo que nos está diciendo es que los judíos no eran un pueblo. El cristianismo, ciertas partes del cristianismo asumen que el judaísmo tenía el poder divino, que no tenían prácticas paganas en sí, que era como el pueblo elegido y todo eso. Pero cuando tú lees las escrituras, utilizan cosas, objetos mágicos para consultar a Dios, para saber su voluntad, la serpiente para curarse, porque tenían muchos Bueno, cultos y eran muchas muy cosas. primitivos todavía. Sí. Entonces sí, tenían sus propias magias, su propio Eran concepto de las cosas. nómadas, Sí. Entonces sí, Moisés como luchó contra eso, porque fíjate que hubieron profetas que luchaban contra esa absorción de esas cosas, pero Moisés guió a un pueblo de chiquillos, porque bien mentalmente difícil. todos eran unos chiquillos Sí, sí, y porque eran tenía un concepto groseros, bien, irreverentes, rebeldes, todo tenían, la Biblia los denuncia tremendamente, cada 2 kilómetros hacían una regada. sí, es como que es algo así como cuando cuando tú estás en un viaje largo y llevas a un niño pequeño y empieza, Ya vamos a ya llegar, llegamos, el pobre. y hace un berrinche en el camino. Y Hasta que le Moisés da tenía su que, guap y se sí, controla. sí, y Moisés lo que quería es tengan fe porque vamos a encontrar la tierra prometida. Esa era la lucha de Moisés, guiarlos a un pueblo, establecerse, a tener su identidad, a no estar Acabaron vagando. con su paciencia. Sí, y ellos seguían con el toro y el volcán y todas esas cosas Sí, y cada vez no querían elevar su hacían más concepto. cosas. Sí, incluso como dice, Nada más no, ningún, no subieron al monte porque les daba miedo ver a Moisés cómo bajaba resplandeciente de haber sí, estado hablando con el ángel. sí, y como era un volcán también, acuérdate, pues todo ese Ah, pues espectáculo, sí, y todo ese espectáculo, pues, imagínate, o sea, él les dijo, no, ese Dios está enojado con ustedes. Pero fíjate lo sí, gracioso, que ellos hicieron un toro porque ese era el símbolo de ese poder que estaba manifestándose en el volcán. Y después cuando Moisés baja, le da una rabieta porque es que, imagínate, estás tratando de guiarlos a algo tan elevado como el Dios invisible. Y ellos vienen con un toro. yo los hubiera dejado ahí. Váyanse como puedan. Y entonces dijo, vamos a O tener que hubiera cambiar sacado los la mandamientos. chancla. ¡Órale! Sí. Miren, Y fíjate, yo creo que a él recibió sí unos mandamientos, pero él le tuvo que añadir más. Cuando él vio eso que pasó, le digo, vamos a ponerle aquí que Dios está no, celoso fíjate y que no. enojado. He leído las leyes
que trae en la Biblia y eran conceptos de salud, Sí, de eran formas sacerdotales, de de vivir salud. elevando pero más que nada era para elevar su higiene. No se Sí, y para bañaban, no hijo. imitar sí, y para no imitar a otros pueblos, porque los pueblos circunvecinos tienen algunas costumbres, Moisés luchaba para que no hicieran lo mismo. Porque fíjate, Imagínate, decían que la mujer era impura durante su periodo y tenía sí, prohibido bañarse y andar así durante toda su menstruación la mujer. Pues claro que apestaban y por supuesto que han de haber sido bastante impuras. No sé cuántas se han de haber muerto de infecciones en esas épocas. sí, por eso eran leyes de higiene relacionadas con el contexto de estar en un desierto y todo eso. O sea, el problema era que cuando se institucionalizó el judaísmo, pues como que se querían seguir costumbres que ya no eran para el contexto en que ellos estaban. Por eso es que piensan que las leyes son rígidas y en realidad son leyes adaptadas a un contexto que Moisés les dio. Por eso es que también otros pueblos Así tenían sus es. leyes. Está la ley de Zoroastro, el profeta Zoroastro, que era como el Moisés persa, que también presentó al concepto de Bueno, Ahura Mazda como Dios. Zoroastro también presentó las leyes Bien duras. universales, las leyes Sí, físicas, sí. Y también esas de lo como es limpieza. arriba es abajo, la ley de la universalidad, de la relatividad, de la gravedad, pero las fue dando en conceptos Sí, prácticos. sí, de su época, sí. Pero era bien También cruel, era, fíjate. La ley de él era bien también cruel. era de la Yo la escuela leí. Melquisedec. Sí. Y el concepto del fuego divino. Él decía que el fuego era el símbolo del espíritu divino, del espíritu eterno, el que se oculta, una masa. Imagínate. Y siempre ha sido así. El, el fuego representa la purificación. Sí. Por eso la Biblia habla del fuego purificador, porque dice, porque Dios es como fuego purificador. Y fíjate, y es el Viejo Testamento, que se toca ese concepto del fuego como Bueno, purificador, como imagínate renovador. que de repente te sientes imbuido de la fuerza espiritual. Debe ser quemante. Por eso se abre un fuego. Y ellos, ¿cómo representan al ángel al que habló con Moisés en una sala de fuego? Dice, conozco varias personas que sí utilizan ese Dios bélico porque dice, te has metido con un hijo de Dios, no te metiste conmigo, sino con Dios, así que arrepiéntete porque mí es la venganza, dice Jehová. Y entonces no muestran la otra mejilla como Jesús enseñó. Bueno, estamos de acuerdo que Jehová sí es el Dios bélico, así es nuestro programa. Jehová, el Dios bélico, el Padre de la Sí. venganza, el que sí mandaba matar niños, mujeres que no adoraran a Dios. Pero era la mente de los guías judíos o hebreos que querían esa venganza, hacerla de Dios, porque aprovechaban la ignorancia del pueblo para decirles que era mandato de Dios. Exactamente, Y eso como pasaba ellos mucho. eran los hombres santos, pues el pueblo les creía. Ah, pues si Sí, Dios los me dijo mismos sacerdotes, anoche, ¿verdad? sí, Dios me dijo anoche que El hombre fuéramos santo. hacia el vecino allá para robarle unas cosas. El Señor me ha hablado. Así. Ay, no, eran unas cosas de Sí. verdad. Pero fíjate, también hay historias donde Dios nunca dijo nada, donde no hubo nadie que dijo Dios me dijo, lo hacían. En Babilonia cambian la historia y dicen Dios le dijo que hiciera esto. O sea, cómo van alterando la historia para meter a Dios, porque así eran los judíos, Pues querían sí, elevar su pueblo sí o sí. Pero sí, fíjate, digamos hoy que eran audaces e inteligentes ajá, algunos y Moisés lo era, ocupaban dijo, esa inteligencia para manipular a la mayoría. para bien o para mal. Pero sí, la mayoría era ignorante porque no sabían leer, porque no conocían historia, porque siempre siguiendo a los guías.
casi así como las mulas con sus estas cosas acá, y no volteaban a ver allá y acá, y ni Pero al Moisés no pudo cielo. controlarlo, imagínate. Moisés les dijo, mira, Dios está enojado con ustedes. Y yo, pues, ¿y qué? Sí, hagamos un becerro ahora. Y si Dios está enojado, pues Vamos mira, a pero leer que nos esta dé un parte. poquito, que nos dé un poquito de agua el Señor, que nos dé un poco de agua, que nos dé carne. Así estaban. Pide, pide, pide que hay. Eso- Sí, y fíjate Sí. una cosa, según la Biblia dice que caminaron por el desierto y los seguía una nube cubriéndolos del sol. Y de noche tenían una lumbrera que los guiaba. No sé a qué se refería. O tal vez sí el ángel andaba adelante de ellos. Pero porque si ves el recorrido que hicieron en el desierto, dieron varias vueltas en círculo y salieron y entraron y no Ajá, terminaban de caminar en el desierto. sí, porque como Tal eran vez fue nómadas, para una lección, pero pues qué lección de 40 años. sí. Fíjate, esto que comentaba Arturo, que Dice es, no, Arturo, dice, eso es lo de ahorita que quería comentar algo y es que sí, que es increíble cómo en el siglo XXI todavía estén usando ese concepto tribal de Dios para asustar, para sentirte que eres parte de una tribu, porque fíjate, se supone que Jesús eleva la religión y luego ocurre esto, hay una subida con Jesús y entonces de momento diferentes maestros cristianos hacen esto, vuelven para otra vez y volvemos a decaer y tenemos otra vez a Yahvé, donde de momento es amor puro, donde de momento es el Padre Universal y de momento ya es el Dios bélico de la montaña. Entonces como que quieren que todo esté al mismo peso, al mismo nivel. Entonces a veces son Cristo te ama, amor en Cristo Jesús. Y de momento la venganza de Dios. Porque están como que se tribalizan, como que son los favoritos de Dios, el pueblo de Dios y todo eso. esto. Entonces como, no quieren soltar los conceptos. Se supone que los hebreos llegarían tan solo en 15 días a la tierra prometida, pero por su arrogancia y dureza espiritual tardaron 40 años. No se quedaban quietos, Dios mío. Es una historia de Moisés. Jael, hola Jael, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Bueno, Pero leamos sí. esta parte, ¿no? Ah, el que sigue, sí, porque. ¿Qué hora es? 43. No, no, no. Ok. Dale, dale, vamos a leer. Dale, irme. No, tú lees. Ah, lo leo yo. Ok. Dice. Leas el Pues, siguiente párrafo. sí, sí, lo solto. Y que dice. Pues bien, en ese estado se realizaron muchas acciones bélicas de conquista y matanza propia de los pueblos de esas épocas. Por ejemplo, el rey Saúl claramente compartía a Yahvé con otras deidades, tal como Mical, su hija, tenía terafín o dioses domésticos. Saúl hasta se atrevía a consultar espiritistas y llamaba a sus hijos con terminaciones de Baal. Imagínate. Y Saúl era por sí mismo un Sí, guerrero drástico y aplicaría tácticas terribles de guerra propias de los hombres bélicos de esas regiones. Examinemos un caso. Saúl ataca al pueblo de Amalek y su brutalidad hizo que matasen hasta mujeres, niños como a lactantes, de forma sin compasión. Pero sin embargo, tomó posesión de los bienes de los amalequitas. A los sacerdotes de los días de Esdras, esta acción tan drástica y cruel que quedaba en los anales tuvo que tener un respaldo y hubo que atribuirla a una orden de Dios. Imagínense. Tal como atribuyeron los desastres del Génesis y el Éxodo, acciones divinas, y la crónica entonces quedó así. Eso es lo que comentaba es lo ahorita, sí. que... Que Ah, pero manipulaban las Saúl cosas. lo hizo porque era el rey. Y como ese rey era de origen divino, o sea, el rey era de origen divino. Y los demás tenían que creerle. Y hay de aquel que se atreviera a alzar la vista y verlo. Qué Y cosa, como ¿verdad? decía que amó a David, y sin embargo lo persiguió para matarlo mucho tiempo. Solo que David
pues como había sido pastor, conocía todas las cuevas y los lugares para esconderse. Sí. Son historias que muestran que son historias humanas, historias de conquista, de guerra, de cosas donde han metido a Dios Humanas, para ya lo justificar. dijiste. Sí, donde a Esos veces han metido humanos a ya ni la Dios. muelan. Por eso Jesús decía, no te permitas creer en aquellos documentos donde supuestamente el Dios de amor manda a matar hombres, mujeres y niños. En Obras serio hechas por hombres no santos. te voy a decir cuál fue el error, que no le hacían caso a la mujer, que la voz de la mujer no tenía peso. Porque si hubiera habido mujeres ahí como guías, las cosas hubieran sido de otra forma. Tan solo que Sí, las escucharan. Porque la mujer es bélica, es más intuitiva, es más de averiguar. Sí, hay mujeres que son sí que el pueblo era, muy como dicen, desastrosas. el pueblo era patriarcal, o sea, tenía una cultura donde el hombre estaba por arriba y la mujer por abajo y todo eso. Entonces, pues, obviamente, si hubieran tenido, La mujer está muy, muy abajo. A veces más que la mula o que la vaca. y La vaca Melquisedec daba lo leche. intentó, Melquisedec lo intentó, pero no querían. O sea, cuando les hablaba el Dios, voy a poner el ángel del Señor o como quieran verlo, el verdadero Yahvé, o sea, Melquisedec, cuando se les aparecía cualquiera de ellos, no le hacían caso. O sea, los profetas les hablaban y no querían. Pero entonces seguían en lo mismo, seguían en lo mismo. A ver, vamos a ver la crónica, cómo quedó. Aquí Deja- abajo, abajo de esto. Ok, aquí está. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió para ungirte por rey sobre su pueblo Israel y ahora escucha la voz de las palabras de Jehová. Esto es lo que ha dicho Jehová de los ejércitos. Tengo que llamar a cuentas lo que Amalec hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino, al venir subiendo de Egipto. Ahora ve, tienes que derribar a Amalec y darlo por entero a la destrucción con todo cuanto tiene. Y no debes tener compasión y tienes que darle muerte tanto a hombre como a mujer, a niño como a lactante, a toro como a oveja, a camello como a asno. Terrible, de verdad. Fíjate una cosa, a todo cuánto tiene. Pero acá nos dice que, sin embargo, tomó posesión de los bienes de los amalequitas. O sea, Sí. la Y orden era no tener compasión y destruir todo. Pero se quedaron con los bienes, como despojo. sí, es que esos pueblos eran así, o sea, obviamente Moisés trata de elevar la moral de los hebreos por sobre la de los pueblos, pero ellos constantemente caían en ciertas cosas y en ciertas cosas terribles. Y eso es lo que ha sufrido el pueblo hebreo, ese sub y baja moral. Y entonces en Babilonia, ¿qué hacen? Manipulan la historia para meter a Dios y justificar sus acciones nefastas para que tengan sentido. Incluso cuando veían una contradicción, como por ejemplo que Dios mismo, mira, hay una historia donde Yahvé odia el censo, es pecado. Y él mismo, como un ser que Sí, lo presenta malo, te dice, ve y haz el censo, y cuando lo hacen se enoja. O sea, él mismo, eso hay una historia. No sé si Samuel. sí, sí, Y en Crónicas, ¿qué porque pasa? ellos piden un rey y, y la palabra de Dios es porque quieren un rey si ya tienen uno. Él era el rey, o sea, Micael era nuestro rey. Ya teníamos un rey, pero el hombre quería un rey físico, uno que los oprimiera y lo obtuvieron. Sí, sí, Luego porque el sí, censo. entonces, ¿Por qué contar al pueblo si el mismo Dios medio siglo antes les había dicho que iba a ser numeroso como las estrellas? y les ¿Quién dijo puede que contar está las prohibido estrellas? contarlo. Sí, y le dijo que está prohibido contar al pueblo, Exacto. imagínate. ¿Y qué pasa? Entonces, hacían lo contrario. Pero Yahvé se lo dijo. O sea, al menos la historia. O sea, en la Y historia aún dice, Yahvé ahora me dijo. seguimos tratando de hacer lo contrario a lo que Sí, dijo. entonces en Crónicas, ¿qué pasa? Dice, Yahvé
dice que Satanás es el que mandó hacer el censo y que entonces Yahvé se enojó porque le hicieron caso a Satanás. Pero que pusieron a Satán, a esta persona que no es el Dice Satán Jael, que conocemos. fíjate lo que dice, es como si la victoria de los aliados en la Segunda Guerra fuera reescrita por la religión 500 años después. Y se diga que Jesús guió y dio poder explícito a los aliados de la victoria contra Hitler. Pues no, eso no Exacto. podría haber sido. Pero Es como fíjate que lo que crear un menciona, mito de una historia y real. leyendo la Biblia hay partes que mucha gente piensa que están hablando de las guerras desde el siglo pasado. Y no es cierto. Hablan de otras cosas. Lucy, ¿qué haces aquí? Y nos dice Arturo, sí, con respecto a Moisés, Moisés les enseñó a ese Dios espiritual, amoroso, pero el pueblo hebreo no quiso, por eso dio leyes. Pero Moisés, podríamos decirle como Micael. Y así pasa en la actualidad. Dios da todo lo que el pueblo pide. Quieren métodos y dogmas. Órale, atásquense ahorita que hay. Sí, No, pues no queremos dogmas. Es que los dogmas son tan Y tentadores los porque nos sentimos métodos, seguros. el único método que yo puedo reconocer es de que la religión es personal. Y si hacemos estos programas y algunos estudios, es para comparar nuestro entendimiento acerca de esta revelación. Porque yo no soy religiosa, o sea, no soy urantiana porque es una religión. Soy urantiana porque vivo en Urantia, nací en Urantia. Y eso lo sé apenas. Sí, yo creo que tenemos que dejarlo aquí, ¿verdad? Yo tampoco soy. Son las 52. Lo vamos a dejar ahí. Tenemos que salir, Jorge. Ya va a empezar su programa. Sí, para que nos quedemos fuera después. Ay, vamos a tener otra tercera parte de Sí, esto todo hay tema está que... muy bueno. Sobre todo Y hay tela que cortar aquí. déjalo aquí. Esto no lo podemos leer. Ya es hora Sí, de ese es el que sigue. retirarnos. Sí, este es el que vamos a leer la próxima vez para seguir con ¿Eh? el tema. Sí, que este es el que vamos a leer después. Ok, entonces déjame cerrar aquí. Sí, gracias, Arturo. Sale, dice, shalom. Pues acá decimos, nos vemos luego. Bueno, amigos queridos, ha sido un gusto estar con ustedes. Los esperamos. Dice Arturo que espera la tercera. Los esperamos la siguiente semana. Regresaremos. Creo que va a estar Cristian con Sandra, porque yo voy a estar en Mérida. Ah, ok, pues sí, yo Te lo entro con encargo Sandra. mucho, Cris. Y pues esperamos sus comentarios tan jugosos como ahora. Gracias, Jael. Gracias a Arturo y a los demás hermanos que nos ven. Gracias, hermanos. Podemos ver quiénes son. Hermanas, porque a veces están las hermanas. Un abrazo, bendiciones y síganla pasando muy bien. Cuídense mucho. Cris. Buenas noches a todos. Hasta 2 semanas. Ok, Elmi, cuídate. Ahí.